A ver. Bueno, creo que quedó ahí. Muy bien. Es una linda tarde para aprender algo, ¿no? De la palabra del Señor. Busquen en el cancionero. Todos agarraron la Biblia. No. Busquen en el cancionero la canción 181. Que la hemos cantado. Creo que los que llegaron tarde son los únicos que no la cantaron. Pero lo demás, la cantamos todo, lo pronunciamos bien esas palabras. A ver qué dijimos en la última parte donde están esas dos rayitas. Lo que quieras, como quieras, lo haré, Señor. Cuando quieras, donde quieras, tuyo soy. ¿Hemos dicho eso? ¿Somos mentirosos? Vamos a ver ahora, porque esto se lo estamos diciendo al Señor. Guarda con las cosas que le decimos al Señor, ¿no? Lo que quieras, como quieras, lo haré, Señor. Cuando quieras, donde quieras, tuyo soy. Es decir, que todo lo que nuestro ser, es del Señor. Y todo lo que Él quiera que nosotros hagamos, le estamos diciendo que lo vamos a hacer. No seamos mentirosos. Así que vamos a tener que cumplirlo, porque ya se lo dijimos. Busquen la palabra en Romanos 8:28. Romanos 8:28. Y sabemos, este versículo es muy usado. Se usa mucho, pero se usa mucho hasta la mitad. Falta la otra parte. Ya nos vamos a dar cuenta. Y sabemos, Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Vieron que siempre dicen, no, sí, todas las cosas te van a ayudar para bien? Todas las cosas, sí, lo dice la palabra, las cosas te ayudan para bien. Pero ahí nomás nos quedamos. No terminamos de completar el versículo. Que vieron que dice, todas las cosas le ayudan a bien, coma, esto es, coma, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Ven que hay que cumplir el propósito del Señor para que todas las cosas nos ayuden para bien? Y no quedarnos con eso, no, sí, soy del Señor, todas las cosas te ayudan para bien. Y nos quedamos con eso y pensamos que todas las cosas, buenas o malas que hagamos, son para bien. Y no es así. No es así. Hay que aprender a leer el versículo completo. Cuando vamos a analizar algo, decir algo, tengamos en cuenta el contexto que lo están diciendo y si no, el versículo completo. Lo terminemos de leer. Ese coma es un condicionante. Si tu propósito está conforme al propósito del Señor. Bueno, conforme es tomar forma de algo. ¿Cierto? Yo a esta agua que está en el vaso, tiene la forma del vaso, se conformó al vaso. Si yo lo paso a una vasija más delgada o más ancha, más bajita, más alta, va a tomar la forma de la vasija. Es decir, esa agua se toma la forma de la vasija. Eso es conformarse, toma la forma de algo. Y acá leímos nosotros, conforme a los que conforme a su propósito son llamados. Si nosotros tomamos la forma, mis propósitos toman la forma del Señor, mis propósitos toman la forma de los propósitos del Señor, todas las cosas me van a ayudar para bien. ¿Estamos? Entonces, cuando nosotros decimos que nos ajustamos al propósito del Señor, quiere decir que nos estamos ajustando a su forma, a lo que Él quiere, a su voluntad. Cuando decimos, ¿cuál es el propósito de mí en mi vida? ¿Para qué estoy? O cada uno se puede preguntar, ¿para qué estoy en la vida? Es porque nos estamos preguntando, ¿cuál es mi propósito mío en la vida? O lo podemos decir de otra forma, ¿para qué estoy acá? ¿Para qué? ¿Para qué sirvo? ¿Para qué estoy? Y es algo genéticamente innato en el ser humano. Vamos más allá del cristianismo, vamos más allá de la fe. Uno cuando nace y va creciendo,
se le empiezan a hacer esas preguntas: ¿para qué estoy en esta tierra? Propósitos, que pueden ser buenos o malos, pero el hombre genéticamente tiene plasmado propósitos. Yo quiero vivir, yo quiero para criar a mis hijos, yo quiero vivir para ver nacer a mis nietos, yo quiero vivir para... ¿Ve? Cuando digo para es porque ahí existe un propósito. Otros pueden pensar: yo quiero vivir para hacer plata, yo quiero vivir para pasarla bien y disfrutar el momento. Bueno, el hombre, el ser humano, tiene incorporado en su mente y en su corazón propósitos. Lo que sí, o sea, esos propósitos de alguien más que estén alineados o no con los propósitos del Señor es otra cosa, pero nosotros tenemos propósito. Y muchas personas que no encuentran el propósito o el para qué en su vida caen en los vicios, caen en las drogas, en el alcohol, en cosas que se distraen para pasar el momento y punto. No tienen un objetivo en su vida, más que ese. Busquen a ver, entonces ese pasaje de Romanos 8:28 queda claro, ¿no? Todas las cosas me van a ayudar a bien, pero siempre y cuando esté alineado al propósito del Señor, para el cual me fue llamado. Busquen Efesios 1:11. 1:11. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Fuimos predestinados conforme a su propósito. Antes que naciésemos, eso ya lo sabemos, antes que viniéramos al mundo, antes que fuéramos programados por nuestros padres, el nacer, Dios ya nos tenía asignado un propósito en esta tierra. Dios nos había prefijado lo que teníamos que hacer. Dios nos preparó para cumplir con su propósito. Es decir, nosotros nacemos equipados para cumplir con el propósito del Señor. Esto dice la palabra. En él tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Desde antes de nacer nosotros fuimos predestinados para cumplir el propósito del Señor. Ahora bien, ustedes pueden estar diciendo: vos me hablas de propósito, ¿y cuál es el propósito del Señor? Ya vamos a llegar, porque ese no es el objetivo. El objetivo es atarse al propósito del Señor. Este es el mensaje que tiene que quedar hoy bien en claro acá. Empiezo siempre de atrás para adelante, ¿vieron? Nosotros nos debemos atar al propósito del Señor. Si nuestros propósitos están alineados, están atados al propósito de Él, entonces todas las cosas que nos pasen van a ser para bien. Y ahí completamos el versículo que habíamos leído en principio. Busquen 2 Timoteo 1:9. Vos, Beto, sabés de lo que estamos hablando, ¿cierto? Eso escuchaste el lunes. Bueno, 2 Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, según el propósito suyo, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y aquí la importancia de ajustarnos a la forma del propósito de Dios. Pero no nos podemos ajustar a nada si no conocemos el propósito del Señor. Lo que acabo de leer en la palabra es que nosotros somos llamados por el Señor. El Señor nos llamó. El Señor nos llamó. ¿Pero para qué nos llamó? ¿Para que nosotros nos luzcamos con nuestras obras? ¿Para que nosotros hagamos gloria de lo que hacemos? No. Él nos llamó para que cumplamos su propósito en esta tierra. El Señor hace un llamamiento y seguido a eso está el propósito. No te va a llamar, el Señor no hace una obra hueca que te llama para que vos seas salvo y nada más. En esta tierra estamos, ¿para qué? Para algo. Estaría bueno que ese para esté alineado con los para que nos tiene preparado el Señor a nosotros, para que hagamos.
Habíamos dicho que somos predestinados de acuerdo a su propósito. Ya somos preparados, estamos hechos para cumplir lo que el Señor quiere que nosotros hagamos en esta tierra. No podemos excusarnos en nada. No podemos decir, no, el propósito del Señor no lo puedo hacer porque no me deja mi esposa. El propósito del Señor no lo puedo hacer porque no me deja el diablo. Me tiene atado el diablo y no me deja hacer el propósito del Señor. O decir, no, estos gobernantes, no, la política que han tomado ahora es anticristiana, entonces no podemos llevar adelante nuestros propósitos. O qué sé yo, cualquier otra excusa metemos nosotros. La inflación no nos deja llevar los propósitos, porque tengo que trabajar más y no me alcanza. ¿Saben una cosa? La única persona que puede decir, no hago el propósito del Señor, eso se le pregunta a cada uno en sí mismo. La única persona que puede decidir que yo no haga mis propósitos según el propósito del Señor es uno mismo. Uno mismo es el que se limita. Porque acá nos dice, hemos leído que estamos preparados para llevar adelante lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Entonces el que pone el límite somos nosotros. Y no le echemos la culpa a nadie. Ni al pobre diablo le echemos la culpa, porque el diablo acá no. El Señor nos hizo, hemos leído una palabra, hemos escuchado testimonio, que el Señor nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Lo creemos? Bueno, entonces nuestros propósitos pueden estar tranquilamente alineados al propósito de Él, porque somos imagen y semejanza de Él. No nos menospreciemos, no veamos como que son imposibles de alcanzar. No, si justamente para eso nos creó, para que llevemos adelante su voluntad. Somos llamados para hacer algo. De gracia recibimos la salvación, pero no se termina todo acá. Acá comienza todo. Acá comienza la vida cristiana. Bueno, vamos a avanzar un poquito más para terminar con la introducción, ¿no? ¿Cuál es el propósito del Señor? A ver, yo le estoy hablando mucho de propósito, pero alguno me puede decir, bueno, Lucas, todo bien, pero ¿cuál es el propósito del Señor? Si nosotros leemos o escuchamos la palabra del Señor, a nosotros el Señor siempre nos está diciendo algo en su palabra. Vemos la historia del pueblo de Israel. El Señor quería tener un pueblo santo, el pueblo de Israel, que fue la esclavitud, Él los liberó, los fue formando. El Señor quiere una nación santa, quiere que todos pertenezcamos a esa nación, que ninguno perezca, dice la palabra, que todos procedan al arrepentimiento. Eso nos enseña la palabra. Entonces, esa es la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es tener una nación santa, que seamos santos, pero no nos quedemos con eso, sino que llevemos la palabra, lo presentemos al Señor, lo presentemos a Jesucristo, que es el que nos reconcilia con el Padre, para poder agrandar esa nación santa, en el que a Él le gusta que su pueblo lo adore, lo alabe. Él está en la presencia de su pueblo. Si somos todos conocedores acá de la palabra, sabemos que el Señor está preparando un pueblo para Él, un pueblo santo. Y para eso necesitas herramientas. ¿Y quiénes son las herramientas? Somos nosotros. Nosotros somos las herramientas. Entonces, hay un propósito de Dios, es necesario conocerlo, que es este. Siempre en las prédicas se predica el propósito del Señor. Yo le doy gracias al Señor porque estoy en una iglesia donde me enseñan la palabra del Señor. No me la cambian, no la acomodan de acuerdo a la conveniencia del que la enseña. Es una palabra pura y eso me gusta de acá. Por eso tenemos que valorar cuando nosotros recibimos esas palabras. Tenemos el instituto, lo tenemos a Horacio, a Nico, cuando vienen pastores de afuera del mismo ministerio nuestro, nos enseñan cosas hermosas. Entonces, ese es nuestro fuerte. Entonces, ninguno de acá puede decir que no conocemos el propósito del Señor. El propósito del Señor, si lo tenemos que resumir en palabras, el Señor quiere que todos seamos salvos, para que formemos una nación santa y poder compartir la eternidad con Él.
estar en su presencia, gozosos. Decía Silvia, no va a haber enfermedades, vamos a estar todos en familia. No va a haber cosas que tengamos que preocuparnos, más que simplemente gozar. Gozar de estar entre hermanos y el Señor en medio nuestro. Qué lindo, ¿no? Amén. Bueno, el propósito es, habíamos dicho, si lo tenemos que ver en gráficos, a lo que vamos a llegar a atarse a ese propósito, decimos, propósito del Señor. Es necesario conocer el propósito del Señor. ¿Para qué? Para que nuestros propósitos tomen forma del propósito del Señor, sean alineados, sean ajustados. Así como el agua se ajusta al vaso, así nuestros propósitos se tienen que ajustar al propósito del Señor. Y atarse a eso. Atarse quiere decir amalgamarse, unirse, pegarse a la voluntad del Señor. Son las 4 cosas. La voluntad del Señor, el propósito del Señor en nuestras vidas, conocerlo, hasta acá estamos todo bien, tomar forma del propósito de Él y atarse a eso. Busquen ahí en Hechos. Busquen Hechos capítulo 9, versículo 3. A veces pensamos, todos, o casi todos, que el Señor tiene que ajustarse a nuestros propósitos. 9:3, vayan buscando. Y qué errado que estamos, ¿no? ¿Por qué, Señor, no haces las cosas como yo quiero que salgan? ¿Por qué, Señor, no me das lo que yo quiero? Y nosotros pensamos en nuestra cabeza tan limitada que el Señor se tiene que ajustar a lo que nosotros queremos, a nuestros caprichos, o lo que creemos que es conveniente, porque nosotros nos creemos muy sabios, y ahí es donde fracasamos. Ahí es donde no nos enganchamos. Y entonces decimos, no, yo ya empiezo a flaquear en mi fe, porque el Señor no me da lo que yo quiero. Pero mis propósitos están alineados a los de Él. O yo pretendo que los propósitos del Señor, que son altos, son sabios, son perfectos, se alineen a los míos, que son imperfectos, malos, chiquitos, impuros. Qué confundido a veces que estamos, ¿no? Y cristianos que somos, pensamos de esa forma, ¿eh? Bueno, a ver. Hechos 9:3 le dije. Bueno, a ver, esperen que yo lo busque ahora. Acá está. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Vieron que estamos hablando del apóstol Pablo, cuando se le presentó Jesús por primera vez. Dice la palabra que él iba a Damasco, iba a una ciudad, y repentinamente se le pareció Jesús. Cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Esa pregunta ya le hemos dicho alguna vez nosotros, por eso es que estamos acá. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Jesucristo? Quiero conocerte. Por eso es que estamos acá reunidos alrededor de la mesa, celebrándolo a Él, haciendo memoria de Él. Entonces esa pregunta ya le hemos dicho y ya no contestó. Porque todos entramos acá a la iglesia destruidos, o semidestruidos, o por el piso, o como sea, diciendo, ¿quién es ese tal Jesús? A ver, quiero conocerlo. Y Él se nos reveló.
Él se nos reveló a través de su palabra, nos enamoró. Entonces, esa pregunta que hace primeramente Pablo, ¿quién eres, Señor?, nosotros ya la hemos hecho. Y ya se nos presentó y nos enamoramos de Jesucristo, y Jesucristo es todo en nuestra vida, eso decimos. Nos reunimos aquí porque somos el cuerpo de Cristo. Entonces podemos decir que esa respuesta la podemos conocer. Ahora la segunda pregunta que hace Pablo, a esto quería llegar. Busquen ahí en el mismo capítulo el 9:6. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Alguna vez le hemos preguntado eso al Señor? Algunos sí, algunos no. Yo les puedo asegurar que la mayoría no. Lo conocemos. La primera parte de esta historia está bárbara y es linda. La segunda parte ya estamos entrando en camino sinuoso, cuando le preguntamos ¿qué quiere que yo haga? Es lo que veníamos cantando en la canción 181. Donde quieras, como quieras, lo que quieras. Y todos estábamos contentos cantándolo con una convicción tremenda de lo que estábamos diciendo. Era esto mismo que decía Pablo. Le preguntaba a Jesús, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quiere que yo haga? Temblando y temeroso, dice al principio. Ustedes saben la historia de Saulo. Saulo liquidaba a los cristianos. Perseguía a los cristianos para liquidarlos. Y ese hombre, ese soldado tan fuerte que parecía, dice que estaba temblando y temeroso, porque reconoció el poder de Cristo. Ya Cristo le estaba respondiendo a la pregunta esa que había dicho, ¿quién eres? Bien. Entonces Pablo lo que está dispuesto a hacer es obedecerle. Al decir esa pregunta es porque está dispuesto a obedecerle al Señor. Cuando nosotros les preguntamos, ¿qué quieres que yo haga? Es porque hay una intención de obediencia. Más allá que después obedezco o no. Del momento que yo le pregunto a alguien, ¿qué querés que haga? O a mi jefe, a mi patrón, o a un superior en el trabajo, ¿qué quieres que yo haga? Significa que yo tengo intención de obediencia. Pero me puede decir, anda y acomoda esto. Después queda en mí si lo hago o no lo hago. Entonces, bueno, le tenemos esa segunda pregunta, es muy profunda la que le está preguntando Pablo. ¿Qué quiere que yo haga? Le dice Jesús, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, llegamos por el piso. Él te enamoró, Él te levantó. El Señor no hace las obras medias, eso lo tenemos que tener en cuenta. Él si te levanta, la salvación ya la tenemos por gracia, por fe en Él. Pero Él te levanta al caído y te dice y te da la orden que vos tenés que hacer. Entonces no nos quedemos con que, me levantó y me levantó para beneficio propio y yo ya soy salvo, siempre salvo y gloria a Dios. ¿Y qué gloria a Dios? Si la gloria de Dios, Dios quiere glorificarse a través de su propósito en los propósitos nuestros. Busquen ahí en Hechos 26:15. Recuerden esto, todo el que el Señor llama le asigna un propósito conforme a su voluntad. ¿Me escucharon? Todo el que el Señor llama, repitan, le asigna un propósito. El Señor no hace las cosas medias. Nosotros somos los que hacemos todo a media. El Señor no hace las cosas a media. Si Él te llama, es porque te va a asignar un propósito alineado a su voluntad, conforme a su voluntad. Esto que vamos a leer es el relato del mismo momento, pero con algunos ingredientes más.
como para profundizar el mensaje de hoy. Yo entonces dije, habla Pablo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quien ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Vieron que a ella Jesús le dice para qué lo levantó? Cosas grosas podemos decir acá en Córdoba, ¿no? Si vemos todo lo que le dice Jesús, ¿para qué se levanta Pablo? ¿Para qué se le apareció? ¿Para qué se le reveló? ¿Para qué lo levantó y lo manda a la ciudad? Es todo el propósito del Señor, como habíamos dicho en un principio, para llevar el Evangelio, para llevar la buena noticia, para que la nación santa sea grande, seamos cada vez más. Si el Señor quiere que todos seamos salvos, entonces el propósito del Señor está claro. Para. Levántate, lleva la palabra a tu pueblo, lleva la palabra a los gentiles, sácalos, dale la palabra para que se le abran los ojos, salgan de las tinieblas y vean la luz, que salgan del reino de Satanás y vengan al reino de Dios, el reino mío. Está claro el propósito de Dios en la vida de Pablo. Se ajusta a la voluntad de Dios, no Dios a la voluntad de Pablo. Vos leíste, Franquito, una palabra acerca de Pablo, que estaba, creo que era Hechos o Corintios. Bueno, una carta que escribe Pablo, en donde está atado el propósito de Dios. Está ligado, está atado, porque él obedeció. Busquen ahí nomás en Hechos 9, capítulo 15, versículo 15. ¿Vieron que ese para es siempre para los demás? Para el prójimo. Lo que le decía Jesús a Pablo, para que lleves el Evangelio, para que saque de las tinieblas la luz a la gente, a los gentiles y a tu propio pueblo. Le está diciendo, o sea, te estoy dando salvación, pero para que sirvas a los demás, no para servirte a vos mismo. No que tengas una actitud egoísta con que yo soy salvo, siempre salvo y me quedo en esa. No, es para algo. Vos sos salvo, está bien. Vos por gracia recibiste la salvación. Pero ahora a servir, a trabajar, a ministrar, a hacer cosas para el reino de Dios y para la gloria de Él. Bueno, ¿qué les dije? Que busquen Hechos capítulo 9, versículo 15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en la presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El Señor me eligió, me escogió. Él me eligió, y no yo a Él. Y a partir de aquí depende de mí en hacer o no la obediencia de Él. Él nos quiere herramientas. Acá nos dice, ve, porque instrumento escogido me es este, para. ¿Vieron que el propósito del Señor es hacer una nación santa? Pero para eso, ¿le somos necesarios al Señor? Él va a hacer la obra con o sin nosotros. Pero eso está más que claro. Pero lo veamos desde este punto de vista. ¿Le somos necesarios al Señor? Seamos nosotros su instrumento. No es que nos levantó y bueno, no obedecimos. Y bueno, yo tengo que hacer mi obra, dice el Señor. Buscaré a otro. Pero vos tenías toda la capacidad
estaba predestinado, fuiste preparado, elaborado para hacer mi voluntad y no la hiciste. Pero mi voluntad no se va a dejar de hacer acá. La va a hacer con o sin mí. Porque somos instrumentos. Entonces, nos quedemos con eso. El Señor nos necesita. El Señor nos necesita para agrandar esa nación santa, para llevar el Evangelio y la buena noticia. Jesús decía, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa es la buena noticia. Que la salvación está por gracia, no por obras. Amén. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bueno, esto ya lo dije, que tan solo una sola persona puede hacer que el propósito del Señor no se cumpla en mí. Y no era echarle la culpa a nadie, ni a mi esposa, ni a mi esposo, ni a mis hijos, ni a mi madre, ni a nadie. Simplemente yo soy el que limito a que se cumpla o no el propósito del Señor en mi vida. Uno es. Acá en la palabra leíamos que le llevara la palabra, el apóstol Pablo le decía, Jesús le decía, para que lleve la palabra a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no conocen todavía la palabra del Señor. Y dice, a tu mismo pueblo, la misma gente de la iglesia, los que ya pertenecen al pueblo de Dios, también él les llevaba la palabra del Señor. Vieron que escribía epístolas, Pablo, a Gálatas, a las distintas iglesias. Ese es el modelo que debemos seguir. Y miren que nosotros tenemos el modelo de Jesucristo. Es altísimo el modelo ese. Que el mismo apóstol Pablo decía, no le llego ni a las sandalias de Jesucristo. Y él murió por el Evangelio, hizo todas estas cosas. Pablo es un modelo un poquito más bajo. Y nos parece dificilísimo seguir ese modelo. ¿No? Bueno. El cristianismo requiere una constante capacitación. Podemos decir, teniendo en cuenta la diferencia, un médico o un mecánico se va profesionalizando con la práctica, con aprender. Entonces yo voy conociendo del oficio y me voy perfeccionando y ya puedo, supongamos yo soy un mecánico, ya aprendo lo básico. Después con el tiempo me voy perfeccionando, aprendo autos más sofisticados y así sucesivamente y me voy profesionalizando. En el cristianismo también. No nos tenemos que quedar con que, bueno, yo ya recibí la palabra y ahí estoy. No, cuando Jesús se le apareció a Pablo, lo mandó a Damasco lo mandó a la ciudad y él se tuvo que preparar para después llevar el Evangelio. Y miren que Pablo era un fariseo, conocedor de Dios. Y Jesús le dijo, no, mijito, usted vaya, se lo preparó unos años y después recién salió a hacer la obra del Señor. Lo preparó, lo profesionalizó. Fue miembro del Sanedrín. O sea, conocedor era, conocía del Señor. Entonces, bueno, resumen. Primer paso, conocerlo. Segundo paso, tomar forma ¿a qué? Al propósito. Y el tercer paso, que es el mensaje de Dios, es atarse, ser prisionero, quedar preso de él. Busquen ahí en Hechos, capítulo 20, versículo 22. A ver qué dice esta persona que se le había aparecido a Jesús y le dijo que hiciera varias cosas. Lo mismo que nos dice a nosotros Jesús. Ahora, ¿está bien ahí? Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Él iba porque el Señor lo mandaba. No era una posición cómoda ir a Jerusalén. Lo mandó Jesús para allá y él fue, sin saber lo que iba a suceder, confiado en el Señor. Y pase lo que pase, iba a ser la voluntad del Señor, le iba a ser para bien, porque dice la palabra que todas las cosas, el que hace el propósito del Señor, todas las cosas le son para bien. Y él al cumplir el propósito del Señor, le iba a ser para bien. Pero lo podían haber matado, si él sabía que lo podían matar. Pero no importa. El Señor me dijo que yo vaya para allá, voy para allá. Eso es el sentido de la obediencia.
Eso es tener un propósito en la vida. Eso es decir, mi propósito se alinea al propósito de Él. ¿De qué sentido tiene la vida? Hay un dicho que dice qué sentido tiene, ¿cómo que se dice? Morir con un propósito. Es mejor morir con un propósito que vivir toda la vida sin propósitos. ¿Mm? Ustedes saben que Manuel Belgrano era abogado. Esto lo sabemos de historia. Bueno, él tenía un propósito en su vida y se aferró a ese propósito. Ese propósito era salvarlos del colonialismo español. Ese era el propósito que tenía Belgrano, salvar al pueblo argentino de ese colonialismo. Los cristianos, y él era abogado, no era militar. Y su propósito era salvar al pueblo argentino de ese colonialismo. Entonces él se tuvo que empezar a perfeccionar, a conocer de algo que era todo ajeno para él. Llevándolo al plano nuestro, nosotros cuando conocemos a Cristo, todo es ajeno, todo es nuevo. Y bueno, para cumplir el propósito del Señor, tengo que empezar a conocer cuál es el propósito, aferrarme a Él, atarme a Él, como se ató Belgrano el propósito que él tenía, de salvar al pueblo argentino. Nosotros tenemos que atarnos al propósito de Dios para salvar al pueblo de Dios y sacar de la esclavitud a aquellos gentiles que están esclavizados por Satanás. Del colonialismo, podemos decir, de Satanás. Está claro, ¿no? Busquemos Hechos 23:10. El Señor nunca nos va a dejar solos. El Señor siempre nos va a acompañar con su propósito. Busquen Hechos 23:10. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, miren ustedes, esto en Jerusalén, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. El 11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifique también en Roma. ¡Wow! Pobre Pablo. Él fue a testificar a Jerusalén. ¿Testificar qué? Hablar de Jesús. Si eso es lo que le había dicho Jesús cuando se le apareció. Vas a testificar, me va a decir, vas a hablar de que yo me aparecí ante ti, de todas las cosas que yo te voy a decir que tú hagas, de tu preparación para que tú me conozcas. Él fue a hablar, fue a predicar el Evangelio, fue a llevar la buena noticia a Jerusalén. ¿Y qué pasaba en Jerusalén? Lo querían despedazar. Es como agarrar un pedazo de pan y arrancarlo así. Así lo querían despedazar a Pablo. O sea, él, si se podría pensar, como podemos llegar a pensar nosotros, ni loco me voy a un lugar donde me van a querer despedazar. Pero a Pablo no le importaba, él fue. ¿Por qué? Porque estaba convencido que tenía el aval del Señor. Que el propósito, es más, le dice, ya terminaste en Jerusalén, ten ánimo, porque lo veía desanimado el Señor a Pablo. Ten ánimo, porque ahora te vas a ir a Roma, que peor que Jerusalén. Era peor. Y él fue. Sin importar las consecuencias. Ya no le importaba porque él dice que ya su vida no le pertenecía a él, sino se le pertenecía al Señor. Porque el Señor ya le dio todo. A nosotros ya nuestra vida no nos pertenece más. Le pertenece a Él. Porque Él murió por mí. Él se sacrificó. El Señor, a través de su gracia, de su amor infinito, nos da la salvación. Es decir, si Él se entregó su vida por mi vida, quiere decir que mi vida ya no me pertenece más. Y miren que el Señor no nos está mandando a un lugar como lo manda Pablo, a que nos despedacen, a donde nos quieren cortar la cabeza. Nosotros nos toca algo más simple, más liviano. Y lo que estuvimos cantando es lo mismo que le decía, lo mismo que le podría haber dicho Pablo a Jesús. Donde quiera, como quieras, donde quiera, lo que quieras. Eso le estamos diciendo al Señor.
Y miren que el Señor nos cuida, nos mima, nos bendice, nos pone en un lugar cómodo. No, nadie nos quiere descuartizar a nosotros o despedazar. Estamos cómodos. Movamos un poquito el pie, caminemos, avancemos un poquito más. Todo lo que le decimos al Señor, lo cumplamos. No seamos mentirosos. Bueno, 27, 23. Estamos en Hechos. 27, capítulo 27, versículo 23. ¿Lo tenemos? 27, 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien yo soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todo lo que navegan contigo. Por tanto, oh varones, ten buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Pablo fue a Roma y le vuelve a decir el Señor: no temas, porque ahora tenés que hablar con el César. El Señor siempre te da ánimo. Él sabe cuando estás desinflado. Él sabe que lo que nos pasa por la cabeza. Porque muchas veces nos quedamos quietos, paralizados, y no hacemos la voluntad del Señor por temor. El que dirá no. Son temores mucho más chicos que los temores que podría haber tenido este apóstol. Él quizás sí, o sea, era un humano. Podía temer que lo maten, a sufrir un castigo. Pero él hacía la voluntad del Señor. No importa el temor que tenía, él lo hacía. Y el Señor nos dice a nosotros: no temas, no tengas miedo, porque el temor te limita, te bloquea, te deja nulo. Él siempre nos va a acompañar hasta que se cumpla su propósito. Dice Pablo acá en el capítulo 23: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios. Un ángel del Señor le mandó a Pablo para darle ánimo, fortaleza. Porque el propósito del Señor es difícil, uno puede decir sí, bueno, no. Es la segunda pregunta: ¿qué quieres que yo haga? ¿Para qué estoy acá? El propósito del Señor no es tan simple, es cosa seria. Y necesitaba que lo alienten a Pablo. Y miren esta parte qué lindo que dice: porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Señor, de quien soy y a quien sirvo. De quién soy y a quién sirvo. El siervo no lo cuestiona al amo. El siervo no le dice al amo: no, me parece que no, porque tengo un poquito de temor, no quiero ir ahí porque se me van a reír, se me van a burlar, o me van a ignorar, o me van a insultar, en el peor de los casos. El siervo no le hace esos planteamientos al Señor. El siervo va y cumple su orden. ¿Cuántas veces hemos hablado acá acerca de los siervos? ¿Y cuántas veces nosotros nos nombramos siervos, servidores? No nos estoy acusando, no nos estamos acusando entre nosotros. Al contrario, nos tenemos que dar aliento. Si somos servidores, bueno, honremos lo que somos. Somos servidores del Señor. No cuestionemos nada. Vayamos a donde Él nos ponga. Eso le estuvimos diciendo al principio de la reunión, cantándole. ¿Para qué estamos? Y el Señor nos contesta: vos estás para llevar la palabra. Vos estás para ayudar a que esa nación santa sea grande. Vos estás para servir al prójimo, porque vos ya sos servido. Vos ya la salvación la tuviste en Jesucristo. La fe en Él
te da la salvación. Pero no nos quedemos con eso, no seamos egoístas. Jesús se podría haber quedado en el cielo, pero Él fue obediente. Un modelo exacto para contagiar. Dejó ese lugar tan cómodo donde estaba al lado del Padre. Gozo, amor había ahí. Bajar al mundo por amor a nosotros. ¿Para qué? Para servirnos. Él nos sirvió y dejó marcado el camino a seguir, en servir a los demás. Decirle arrepentite y recibí a Cristo que vas a ser salvo. Más allá que nos den vuelta la cara, eso no sería nada. Pablo fue a Jerusalén a decirle que se arrepientan porque el reino de los cielos se había acercado y por eso lo querían descuartizar. Dios necesita de herramientas para cumplir su voluntad. Confiemos en Él, le depositemos nuestra confianza. Y cuando entendamos que el amor de Dios en nuestra vida excede nuestros miedos y conveniencias, decidimos por convicción atarnos al propósito de Él. Cuando nosotros podamos entender el amor que Dios nos tiene a nosotros, saber la obra majestuosa, perfecta, que está en Cristo para que nosotros podamos ser salvos. Cuando podamos entender todo eso, nuestras conveniencias o nuestros temores los vamos a dejar de lado y vamos a hacer su propósito. Porque es un Padre amoroso que nos dio todo. ¿Qué menos podemos hacer por Él? Entonces yo les pido que reflexione cada uno en su corazón, porque estamos preparados para servirlo. Estamos preparados para servir al prójimo. Estamos equipados. Así dice la palabra. Nos predestinó para que cumplamos con su propósito. No dejemos que el enemigo nos acuse y nos diga, no, no podés. El miedo te va a bloquear. ¿Qué va a ir vos a hablarle a este? ¿A dónde te metiste? No permitamos eso. No permitamos porque nosotros estamos preparados para otra cosa. Y si alguna orden que me da el Señor yo no la cumplo, quiero que queden claro que es porque yo no la quiero cumplir. Amén. Señor Padre Santo, gracias papá por esta palabra, por darnos a conocer, papá, qué es lo que tú quieres que hagamos aquí en la tierra, Padre Santo. Te pido, papá, que se nos reveles día a día, todos los días de nuestra vida, Padre Santo, cuáles son tus propósitos, para que podamos alinear los nuestros, que están desalineados los tuyos, Padre Santo. Queremos centrarnos, queremos estar amalgamados a tus propósitos, papá, porque sabemos que tus propósitos son perfectos, son altos, como tus caminos. Tu voluntad es perfecta para un pueblo que tú quieres formar, Padre Santo, una nación santa, para que podamos estar dándote gloria a ti, dándote honra a ti, Padre Santo, gozar de tu presencia, recibir esa salvación que está en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por las bendiciones que recibimos día a día, por esos mismos que tú nos das, Padre Santo, por ponernos en un lugar donde no nos quieren descuartizar por llevar tu palabra. Y a veces nos asusta llevar por miedo a que se nos rían. Yo te pido perdón, Padre, en nombre mío y de estas personas, Padre Santo, que estamos aquí reunidos alrededor de la mesa, porque a veces nos limitamos a hacer tu voluntad por temor, por miedo, por comodidad. Por eso, Padre, venimos ante ti a pedirte una vez más que nos marques el propósito. Día a día se nos revele, Padre Santo, en nuestra vida, en tu palabra, en nuestros corazones. En esta iglesia recibimos muchas palabras tuyas, Padre Santo. Recibimos mucha voluntad tuya. Pero hace falta que eso que tenemos en nuestra cabeza baje al corazón para poder llevarlo adelante y poder hacer que ese propósito quede atado. Nosotros quedemos atados a tu propósito, Padre Santo.
Por eso, Padre, te damos toda la gloria, toda la honra. Y queremos pedirte, papá, que nos des sabiduría, Padre, y revelación en tu palabra para no temer y llevar adelante la obra en Cristo Jesús y predicar ese evangelio, esa buena noticia, Padre Santo, que nos dijo Jesús que hagamos. Así como se lo dijo al apóstol Pablo, nos lo está diciendo a nosotros ahora mismo. Y aquí estoy en tu presencia. Aquí estoy ante ti. Aquí estoy rendido a tus pies, Jesús. Aquí estoy para ti. Número 81. 181. Me presentaré delante de ti y esperaré en tu salvación. Te obedeceré en mi corazón. Cerramos nuestros ojos y le digamos: te ofreceré mi adoración. Te ofreceré mi adoración. Una vez más le digamos: aquí estoy. Aquí estoy en tu presencia. Aquí estoy ante ti. Aquí estoy rendido a tus pies, Jesús. Aquí estoy para ti. Que quieras, como quieras, lo haré, Señor. Y cuando quieras, donde quieras, tuyo soy. Y lo que quieras, como quieras, lo haré, Señor. Cuando quieras, donde quieras, tuyo soy. Que quieras, como quieras, lo haré, Señor. Cuando quieras, donde quieras, tuyo soy. Aquí estoy en tu presencia. Aquí estoy